vamos, recordar todos esos tiempos y todos esos momentos va a ser súper chulo, súper chulo. Yo sé que nos va a venir bien a todos y a él primero, yo creo. Porque al Mm. final recordar todos esos sentimientos, hoy lo estaba pensando Mariano, espera, formación de, te voy a poner en Facebook. Hoy estaba pensando, hoy ha sido un día un poquito así de reflexión por parte mía también y estaba pensando, madre mía, a veces cuando entras en una rueda de formaciones y demás, como es lo que nos ha apasionado siempre, pues yo creo que como entras en esa rueda y ya está, y cuando paras esa rueda y te pasas algunos días que no estás tan a full, yo no sé tú, pero yo lo echo muchísimo de menos, de hecho se me nota hasta en el carácter, ¿no? Como me entristezco muchísimo y es como, y entonces estaba pensando, madre mía, pues imagínate, Mariana y Liliana, que tienen que salir ya a la palestra, pero ya, ya, ya. Entonces estaba pensando, digo, qué bien le va a venir hoy dar esta formación, porque que sepáis que hoy nos va a dar la formación nuestros próximos diamantes. Yo lo tengo clarísimo, vamos. O sea, aparte, bueno, la alegría va a ser muy, muy, muy grande en cuanto esto suceda. Ya estamos todos en Facebook, por favor, vamos a compartir este vídeo de Facebook porque va a ser increíble. Yo sé que hoy nos tiene preparada una, bueno, yo creo que será más una historia, una formación, de todo. Bueno, va a ser como una sorpresa. Ahora Mariano nos lo va a decir. Pero yo creo que tenemos que empezar a compartirlo todos porque no nos lo podemos perder. No nos podemos perder ni una de las palabras que dice Mariano. Mariano es una persona absolutamente especial. Es, bueno, yo ante todo, y que sepas que te estoy avanzando un poco lo que te estoy escribiendo, pero creo que es buena gente. O sea, yo para mí siempre he dicho que el piropo más grande, más completo que le puedes decir a una persona es que es buena persona, ¿no? Para mí eso, igual que al contrario, ¿no? Si es una mala persona, ya es como, para mí sería el insulto peor que hay, ¿no? Mala persona, pero buena persona es, wow, es Mariano en esencia. Entonces, hoy vamos a tener la gran suerte de que compartir estos momentitos todos juntos, pero sobre todo yo creo que vais a tener la gran suerte de los que no lo conozcáis, conocer a Mariano. Mariano, sala toda tuya, te toca. Bueno, pues si te parece, hablo así un poquito, unos minutos, y luego si podemos compartir pantalla para poner unas diapositivas. He puesto ya como coanfitrión para que estará toda tuya, en cuanto quieras. Bueno, la verdad es que sobre todo agradeceros que me escuchéis, porque sí que es cierto lo que dices, Miriam, que cuando pasa mucho tiempo sin hacer las cosas que te gustan, parece que primero las echas mucho de menos y segundo que parece que se te olvida las cosas que has hecho o por donde has caminado, ¿no? Y la verdad es que te entran, seguro que todos me entendéis y a todos ha pasado, te entra el pánico, el miedo, bueno, los fantasmas que nos atacan a todos, ¿no? Porque pensamos que ya no sabemos hacer las cosas que hacíamos antes, ¿no? Entonces yo más que una formación, que como le decía el otro día Antonio, la verdad es que el tema de las formaciones, yo creo que ya vivir ya es una formación y compartir vivencias y experiencias, pues bueno, puede ayudar a mucha gente, pero que no os quepa ninguna duda que al primero que quiero ayudar con esta experiencia, esta formación, es a mí mismo, porque muchas veces, como digo, se nos olvida quién somos, de dónde venimos y cuál es nuestra misión en la vida algunas veces, ¿no? Entonces, la historia que os quiero contar es, bueno, yo empecé en el mundo de la venta muy joven, muy joven. Me quedé sin padre muy joven también y siempre he tenido la suerte de tener en mi camino personas que me han ayudado muchísimo. Siempre ha aparecido esa persona que me ha puesto un puente para cruzar, siempre. Y tengo que estar muy agradecido a Dios por esto, porque de verdad que a lo largo de mi vida he encontrado mentores, gente que me ha querido ayudar muchísimo y que soy como soy y quien soy gracias a todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me quedé sin padre, apareció una persona que era un alto rango de Telefónica España y muy amigo de mi padre, y me proporcionó pues el poder trabajar en una empresa de ingenieros
en Madrid. La verdad es que yo me puse muy contento porque hasta ese momento pues sí que había trabajado, había terminado mis estudios y todo esto, y había trabajado en cosas que me gustaban porque siempre estaba el público detrás, siempre había gente detrás, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar en esta empresa, pues fueron prácticamente 10 años de estar en un laboratorio con una bata blanca, arreglando aparatos, me saqué la maestría industrial también ahí, todo esto. Fue una época muy dura porque entraba a trabajar muy temprano, vivía en la otra punta de Madrid y trabajaba en la otra. Tenía que coger toda la línea de metro entera y también una línea entera de autobuses para poder llegar al trabajo. Y luego salía y me iba al instituto, a Embajadores, al Instituto Juan de la Cierva, a mis estudios, ¿no? Donde estuve pues 6 años. Entonces, el hecho de trabajar en lo que estudiaba me daba mucho gusto, me daba mucho placer. Pero a mí lo que me gustaba era hablar con la gente y yo ahí no podía. Yo ahí hablaba con los aparatos y eso no me gustaba mucho. Entonces, un buen día, después de 10 años de estar en esta empresa, tomé la decisión de marcharme, de hablar con mi jefe, pedir el finiquito y me marché. Me marché sin nada. Simplemente también es cierto que eran otras épocas y las oportunidades quizás salían de otra manera, porque ahora siguen saliendo de otra manera. Siempre los ciclos se van repitiendo. En aquella época pues se utilizaban mucho los periódicos, los tablones de anuncios y todo esto, donde se ofrecían empleos. Y yo, con la inocencia de un niño de, bueno, tendría 24 o 25 años en ese momento, con esa inocencia de no pensar nunca en que me iba a pasar algo malo y en atreverme a todo, pues contesté a un anuncio que ponía que, bueno, que si tenías coche propio, ganas de viajar, ganas de conocer gente y ganar entre 400 y 600 mil pesetas, de aquella época yo ganaba 80.000, pues imaginaros cuando yo vi en el periódico entre 400 y 600 mil pesetas. Yo decía, bueno, pero con esa inocencia de decir, voy a ver qué pasa, sin miedo, es muy importante, sin miedo fui a esa entrevista. Y yo recuerdo que entré en un almacén lleno de cajas, oscuro por todos los sitios, hablé con el encargado de esta empresa y resultó que era una empresa que se dedicaba a vender cursos. En este caso eran cursos muy especializados de oposiciones al Estado, o sea, para formar funcionarios. Entonces yo a todo decía que sí, a todo le decía que me encantaba la opción y de empezar con ellos, y me citaron para el lunes siguiente para salir ya. Y salí con una persona a quien le tengo que agradecer muchísimo siempre lo que hizo esa primera semana conmigo. Él ya no está y parte de esta formación se la quiero dedicar a él. Me fui con él a Málaga y yo le vi cómo trabajaba. Yo vi cómo trataba todo lo que era el conjunto de una serie de visitas que tenía que hacer desde el nacimiento hasta el resultado final. Y a mí eso me enamoró por completo. O sea, a mí aquello me impactó de tal forma que dije, yo aquí me tengo que hacer el mejor, porque me encantó todo aquello. Recuerdo que estuve viendo con él varias visitas durante los 3 primeros días y los últimos 2 días de la semana me dijo, Ala, estas visitas para ti, ya has visto suficiente y estas te las vas a hacer tú. Y además me mandó a Málaga capital, que me lo hice pateando todo, o sea, todo caminando me lo hice. Cuando yo vi que por mis medios pude hacer 2 contratos, 2 matrículas, me entró tal subidón, tal energía en mi cuerpo de decir, es que he cerrado una venta y además tengo el dinero en mi bolsillo. O sea, que es que, claro, la venta era bastante complicada. Y el que yo pudiera, con mis argumentos, el poder influir en una persona para un bien de esa persona, que era el empezar una carrera para preparar un temario de funcionario, a mí eso me motivaba muchísimo y encima me daba dinero. Entonces, a partir de ahí, bueno, os puedo decir que estuve 20 años en esa profesión.
cambié distintas veces de centro, incluso tuve mi propio centro, donde yo era, bueno, lo hacía absolutamente todo yo. Estuve también de jefe de ventas en otros centros y demás. O sea, me hice un nombre en este sector. Y eso, la verdad es que me dio mucha enseñanza de todo. Entonces, ahora me gustaría poder compartir bueno, pues, las diapositivas con vosotros, pues para seguir un pequeño guión y iros explicando lo que yo aprendí y para lo que luego me sirvió cada una de las partes en mi profesión, que es el network marketing, de la cual pues ya llevo 16 años en ello. Mejor, peor, ha habido de todo, pero ahí sigo porque creo que es la mejor profesión del mundo. De eso no me va a convencer nadie. Así que te pusiste a vender cursos, Mariano. Sí, la verdad es que yo he tenido la fortuna de tener dos profesiones en mi vida, que es la de asesor de estudios, o sea, vendedor de cursos, y la del network marketing. Y creo que la una ha sido muy complemento para la otra. Yo aprendí cosas como vendedor que luego las empecé a ver en el network marketing con nombres, con etiquetas, que Claro. yo, bueno, pues cuando lo hacía, sinceramente yo no le ponía etiquetas a nada. O sea, yo lo hacía porque lo tenía que hacer, pero también fui una persona muy inquieta, muy curiosa. Me fijaba mucho en las reacciones de las personas, me fijaba mucho en cómo poder influir en ellos. O sea, todo esto con la curiosidad de una persona que está totalmente deslumbrado porque era salir de casa cada lunes. Yo recuerdo que recogíamos el trabajo a las 6 de la mañana sin saber dónde íbamos. Y cuando me daban el trabajo, pues yo veía pues Lugo o Cádiz o Murcia y para allá que teníamos que ir, ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre lo hacía muy, no sé, a mí me encantaba. Todo eso, el poder llegar a un sitio, el empezar a conocer personas que no había conocido, el poder entablar una relación con estas personas. O sea, todo ese conjunto de actividades y de habilidades que se tenían que juntar para que una persona te firmase un contrato. Y no solamente que te firmase un contrato, sino que te pagase. Entonces, claro, eran habilidades que tenías que hacer, pero todo se hacía a través de la sencillez, de la humildad, de empatizar muchísimo con las personas, de no impactar de forma negativa. O sea, si quieres, Miriam, me pones... Lo ¿vas estoy viendo? está descargando y ahora ya te lo estoy Ah, haciendo con el Power y ahora mismo te lo comparto. entonces era una serie de un conjunto de cosas que hacían que la cosa saliera bien. Pero lo importante de todo era, de verdad, la sencillez de las personas, la cantidad de buena gente que hay yo, bueno, puedo hablar de España porque han sido 20 años de forma ininterrumpida viajando a todas las provincias de España, capitales, pueblos, aldeas, casas perdidas en cualquier sitio. Yo he ido a buscar gente que nos escribía que estaba vendimiando o que estaba con la vara dándole a las olivas. O sea, experiencias que la verdad es que te enriquecen muchísimo, ¿no? Porque el ver el día a día de las personas, el poderles ayudar a que pudiesen cambiar su realidad, eso es muy grato, la verdad. Y te lo tienes que creer, te tienes que creer que lo que estás haciendo realmente va a influir muchísimo de una forma positiva en las personas. Eso es Sí. importante, muy importante. Entonces yo cuando yo empecé a viajar, pues claro, me encontré con una serie de situaciones que no sabía muy bien resolver, porque tampoco es que había mucha formación en aquella época. La formación era la que tú te ibas creando en el momento, ¿no? Eso. A ver, mirar, lo primero que yo hacía cuando yo me ponía en marcha era la lista. La lista. O sea, era os suena, ¿verdad? A todos el tema de la lista. Muchas veces, y yo el primero,
no le he dado la importancia suficiente a lo que significa realmente la lista, ni antes ni después. Pero cuando analizas y evalúas un poco el porqué y el significado y el poder que tiene una lista, empiezas a cambiar muchísimo. Entonces, como os decía, el tema de la lista, nosotros, por ejemplo, cuando salíamos cada semana, nos daban 35 o 40 contactos, personas que nos habían escrito interesados en nuestros cursos, en nuestras oposiciones. Entonces, evidentemente, sin esto no existía nada. Entonces, quedaros con la copla esta, sin la lista, de verdad que no existe nada. Todo empieza en la lista. La semana nosotros la empezábamos con una serie de personas que teníamos que visitar en un determinado lugar, ¿no? Pero fijaros, el ver el nombre escrito en un papel, el teléfono escrito, hacía que la profesión que tenían, que nos lo ponían todo, hacía que en la mente, en mi mente, empezaras a crear ya unos resultados. Yo me imaginaba, de verdad os lo digo, yo me imaginaba su cara, su casa. Incluso había veces que me aventuraba a decir si aquello iba a ser un contrato o no. Evidentemente, no siempre acertaba, pero el poder de ver los datos escritos en un papel, eso de verdad que es impresionante. Entonces, yo cuando veía todas estas personas, estas 40, 45, incluso 50 personas que teníamos que ver en esa semana, yo ya me recreaba, me organizaba y además clasificaba esa lista por orden de importancia. Había muchas veces que las personas, cuando las visitaba, me decían que no era la primera vez que habían intentado, pero no lo habían hecho, escribir. Y esto lo que a mí me decía era que las personas y las situaciones de las personas que tenemos en nuestra lista cambian, sus circunstancias cambian. Entonces, había personas que recibían nuestros boletines 3, 4, 5 veces y como que no les daban importancia. Sin embargo, en un momento determinado veían que su circunstancia había cambiado, bien sea en el trabajo, en los estudios, en la casa, en cualquier momento, y bueno, y nos escribían queriendo de alguna forma cambiar su vida, ¿no? Hacer algo para cambiarlo. Por lo tanto, es muy importante el que cuando nosotros tenemos una lista, la mantengamos viva. ¿Me puedes pasar la...? La lista para nuestro negocio es imprescindible, o sea, y de verdad que yo en esto era bastante necio al principio, sobre todo lo empecé a llevar más a rajatabla desde que, bueno, yo empecé en ACN con Miriam. Ahí empecé yo a darle la importancia real de lo que era el hacer una lista, ¿no? Yo decía, bueno, pero si las tengo en el móvil o tengo los email o las tengo en no sé dónde, pero es que no es eso, no es eso. Escribir una lista tiene poder. No me expliquéis, o sea, no os podría decir qué es lo que sucede, pero cuando nosotros escribimos de puño y letra la lista de las personas que queremos tener en nuestra oportunidad de negocio, empiezan a suceder cosas. Entonces, una de las cosas importantes es que la lista tiene que ser viva, tiene que estar constantemente metiendo gente. Creo, y lo tengo clarísimo, que nuestra principal habilidad, la del networker, tiene que ser la de construir relaciones. Yo creo que si eso lo dominamos, lo tenemos hecho. O sea, creo que el estar alimentando una lista constantemente, metiendo nombres nuevos cada día a nuestra lista, creo que es una de las habilidades más importantes que podamos tener y potenciar. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente paso que yo tenía cuando estaba viajando era llegar al punto
y organizarme la semana. Entonces ahí, yo cuando llegaba a las provincias, lo que hacía era en un plano marcar con un marcador todos los pueblos de las personas donde iba a ver. O sea, yo me lo marcaba a todos y si era Orense, pues en Orense, y ahí pues toda la provincia marcadita de todas las personas. Luego seleccionaba las fichas también por profesiones y por interés, por grado de interés, porque además se notaba, o sea, en la caligrafía de las personas se notaba de verdad el grado de interés que tenían en lo que estaban pidiendo. Luego lo que hacía era preparar la llamada, o sea, o sea, toda esta planificación yo la tenía organizada para luego ponerme a llamar por teléfono y concretar. Entonces, intentaba en el estudio y en la organización previa a todo esto, lo que intentaba era dejar lo menos posible a la improvisación. No quería dejar nada al azar. Luego, evidentemente, siempre surgían cosas que tenías que improvisar y tenías que tener la agilidad suficiente como para solventarlas, ¿no? Pero lo importante era que hacer el trabajo necesario al principio para que cuando se produjera la llamada, tú lo tuvieras más o menos todo, más o menos controlado. Entonces, en cuanto a nuestro negocio, lo que yo utilizaba antes era todas las herramientas a mi alcance para no verme sorprendido en ningún momento. Nosotros hoy tenemos las herramientas donde tenemos toda la información y tenemos el sistema que gracias a todo el trabajo que se está haciendo con Miriam, con Antonio, con un montón de personas involucradas ya, tenemos, gracias a Dios, un sistema para que nosotros lo tengamos cada vez más fácil, aparte, evidentemente, de las herramientas que nos está poniendo la empresa. Entonces, en todo momento, sé el mensajero. Esto, de verdad, que lo habréis oído 1000 veces y tendréis que oírlo otras 1000 veces más para que sepáis lo importante que es ser solamente el mensajero y no el mensaje. Fijaros una cosa, desde el mismo momento en el que contactas con una persona, con un prospecto, le estás informando de cómo se hace el negocio, aunque tú no te estés dando cuenta. Por lo tanto, si tú lo haces fácil, ellos lo van a ver fácil. Es importantísimo esto. Yo cuando llamaba a las personas para sentarme con ellas, todo se lo ponía muy sencillo, pero siempre con una postura muy determinada. Entonces, muchas veces cuando hablamos con la gente, cuando hablamos con los prospectos para pasarlos a una llamada 3 o para llevarlos a una presentación de negocio, de la forma como tú lo estés haciendo, ellos ya están empezando a evaluar si son capaces de hacerlo exactamente igual que tú o no. Por lo tanto, hay que hacerlo sencillo. Si tú a una persona le dices, mira, te voy a mandar un link para entrar en una presentación de negocio, ellos van a ver que eso es facilísimo, ellos lo van a poder hacer. Entonces, tenemos que hacerlo todo sencillísimo, todo fácil, 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 para que la gente vea que ellos también lo pueden hacer. Lo siguiente que hacía, si me pasas, por favor, era, bueno, la llamada. Aquí era, empezaba la acción. Entonces, claro, la llamada en aquella época que, bueno, os estoy hablando, no sé, del año 84, 85, por ahí, pues claro, no era coger el móvil y ponernos a llamar. Allí esto era de otra manera. Allí cogías las fichas, te metías en una cabina de estas verdes, el bolsillo lleno de monedas y esas moneditas a llamar por teléfono. Pero lo primero que hacía cuando me descolgaban el teléfono era recordarles que ellos nos habían mandado una solicitud de información, que es por lo que les estaba yo llamando. Entonces, el objetivo era sentarme en las casas de cada uno. O sea, yo jamás hice di una información en un bar, una cafetería, no. Yo todo lo hacía en sus casas y normalmente en sus cocinas. O sea, siempre yo concertaba la visita para ir a su casa. Entonces,
lo importante era con la llamada poder atar todos los cabos, o sea, que todo estuviera más o menos perfecto. Y sobre todo que estuvieran las personas que iban a decidir. En estos casos, normalmente la gente que nos escribía eran personas que, bueno, pues ya habían terminado, pues quizás habían terminado el BUP o el GO y estaban pendientes de una oposición, o personas que querían presentarse a la Policía Nacional, Guardia Civil, o sea, todo lo que son fuerzas de seguridad del Estado y todo esto. Entonces, ¿quién pagaba? Los padres. Por lo tanto, no me valía el que estuviera la madre y el muchacho o el padre y el muchacho. No, 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 no. ¿Por qué? Porque al principio siempre, cuando van a tomar una decisión, siempre falta uno, que es el que decide. O sea, el que decide siempre es el que falta. Entonces yo eso lo aprendí muy bien. A mí me daba absolutamente lo mismo el hacer una visita a las 12 de la noche, que he hecho muchísimas, pero que estuvieran las personas que tuvieran que decidir. Y esto en el network marketing pasa mucho también. Muchas veces invitamos a personas, van a las presentaciones de negocio y va el marido y no la esposa, o va la esposa y no el marido. Y luego cuando llegan a casa, pues ya está el conflicto, ¿no? Lo importante que es hacer un trabajo bueno, previo, para que estén las personas que tengan que decidir y que vean los dos el potencial de lo que les estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, le daba mucha postura también. El objetivo, como pongo aquí en la diapositiva, era el hacerles comprender lo afortunados que eran porque nuestro centro les diera la oportunidad de ser un funcionario. Y les decía que mi visita era para valorar si realmente ellos daban el perfil y la actitud de merecerlo. Con lo cual yo organizaba un ambiente muy, no sé, la verdad es que serio, pero sí siempre con la sonrisa y con el estar distendido, ¿no? El provocar siempre que la gente pues hable. O sea, digamos, el ambiente que se creaba en ese momento, de verdad que lo he hecho muchísimo de menos, porque era de verdad novelero 100% todo aquello, ¿no? Siempre buscando el momento propicio para que se den las oportunidades correctas, no intentar al menos dejar lo menos posible a la improvisación. La llamada era la preparatoria para que todo empezara perfectamente. En cuanto a nuestro negocio en las llamadas, pásame por favor. Imaginaros lo que yo hacía durante una semana si lo pudiéramos hacer ahora. Imaginar a 40 personas, 45 personas cada semana que se les pudiese llamar de forma profesional. Estarías un maestro en las llamadas. Si tuviéramos la posibilidad de poderlo hacer, que la tenemos. El objetivo de la llamada, saber si la persona está interesada en comenzar un negocio o está abierta a la posibilidad. Que vean información previa sobre el negocio para definir el interés y saber si vale la pena que asista a una reunión online, offline, como sea, con tu upline, hacer una llamada 3 y demás. Y algo que aprendí desde el principio, nunca te reúnas con alguien que no sabe de qué trata el tema o no ha demostrado suficiente interés, porque te quedas a cuadros. Porque cuando llevas a una persona a hablar con tu patrocinador, por ejemplo, y el patrocinador empieza a preguntar y el prospecto no sabe de qué se les está hablando, se nos pone una cara de bobos tremendo, que nos tenían que grabar. Entonces, hay que intentar en la llamada ser lo más profesional posible y calificar lo más posible a esa persona para poderle llevar al siguiente nivel. ¿Me pasas? Bueno, la visita. Aquí es donde donde empezaba la función realmente. Entonces, mi objetivo siempre desde que yo empecé con esto, a pesar de que era muy joven, pero
yo me di cuenta de algo. Yo me di cuenta de que había compañeros que iban con su traje, con su corbata, con su maletín, y que cuando llamaban a una casa, aunque se les hubiera llamado antes, esa impresión de ver a una persona tan uniformada, tan gubernamental, hacía que la persona entrase a la defensiva. Entonces yo eso, desde un principio, intenté que eso no fuese así. Yo lo que hacía era, cuando llegaba a la casa, llegaba sin nada en las manos. O sea, es más, jamás me puse una corbata, nunca. Siempre muy bien vestido, siempre elegante, pero siempre, bueno, pues sin que las personas entrasen en pánico al verme. Porque lo que yo pretendía era sentarme en su cocina o en su salón y estar y tener una charla de alguna forma distendida con estas personas, ¿no? Por lo que les iba a contar. Entonces, lo que hacía era que una vez que me presentaba, les recordaba que habíamos estado hablando por teléfono y me disculpaba, voy a recoger mi documentación al coche y me pasaban a la casa y ahí empezábamos a hablar. Bueno, siempre de alguna manera, para distendir el ambiente, de alguna forma siempre me las ingeniaba para que me ofreciesen un café, un té, algo para poder tener una conversación, pasarla de lo frío a lo templado, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entonces, todo lo que yo hacía era a base de preguntas, sobre todo con los padres. Yo les preguntaba y ellos hablaban y hablaban y hablaban. Con esto lo que les quería hacer ver es que los importantes allí eran ellos, no yo, ellos. Y entonces ellos se venían arriba siempre. El empatizar con los padres para mí ha sido de verdad una de las habilidades que más dinero me han hecho ganar en la venta de cursos. Agricultores, ganaderos, mineros, pescadores, comerciantes, que estos, lo pongo aquí, son los más difíciles para mí, siempre eran los más difíciles, camioneros, médicos. De hecho, el primer contrato que yo hice fue a un médico. O sea, imaginaros, con 24 años hablando con un médico en el salón de una super casa y al final me llevé el contrato. Tremendo para su hija. Bueno, infinidad de personas y de cocinas en las que he podido estar en toda España. La base del éxito en esto, para mí, ha sido la humildad y la sencillez. Siempre eso me han provocado la cercanía con las personas con las que me he querido relacionar. Siempre. ¿Me pasas, Miriam, por favor? En el network marketing exactamente lo mismo. Cuando me siento con una persona es sobre todo para escuchar su historia, de dónde viene, dónde va, dónde quiere ir, porque el escuchar nos da el poder y este poder que recibimos cuando estamos escuchando lo vamos a estar derramando luego a lo largo de todo el tiempo hasta que tomen la decisión y después también. Entonces es muy importante que tú, cuando te sientes con una persona, intentes hablar, escucharle, o sea, escucharle hablar, que hable de sus miedos, de sus temores, de sus preguntas, de lo que ha hecho, de lo que le gustaría hacer, de lo que no ha hecho todavía. O sea, hablar con ellos para que ellos se desnuden contigo. Eso es lo más importante. Cuando me he sentado con ellos, siempre, yo una de las principales, digamos, habilidades que he tenido, quizás por de dónde vengo, ha sido el cierre, o sea, el tener muchos directos. Luego ha pasado de todo, o sea, hemos tenido redes muy grandes, muy pequeñas, otras que están empezando, en fin, pero mi habilidad principal es la de cerrar, la de firmar un contrato, la de dar de alta a una persona en la empresa que estoy en ese momento, ¿no? Entonces, hay una cosa que aprendí también. Nunca he hecho visitas en las oficinas de nadie, porque eso te quita la postura. Siempre he intentado hacer, y esto lo he sabido por experiencia, ¿no? Porque cuando ves a una persona y te cita en una oficina donde él tiene el poder, parece como que te anula y parece como que eres tú el que tiene que estar escuchando. Que sí, pero pierdes de alguna manera la magia del control.
Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado mucho. Hablar con el corazón, con la información real y no mentir nunca, ni exagerar. Por favor, las mentiras tienen las patas muy cortas y perdemos muchas personas por el camino porque hemos exagerado muchísimo al principio. El network marketing no necesita que exageremos ni esto, porque es lo suficientemente grande como para impactar la vida de cualquier persona. Entonces, decir las cosas tal y como son, porque es lo que más nos va a dar éxito, de verdad. Bueno, la postura. Yo recuerdo que con el tema de los cursos me ganaba mucho la postura porque cuando hablaba cuando hacía la llamada y ya cuando estaba en la casa también, bueno, pues a ver, yo no decía soy un vendedor de cursos, yo vengo del Instituto de Formación de Madrid de Oposiciones para el Estado, en fin, una frase ahí tan rimbombante que la verdad es que me ponía en su sitio y me plantaba muy bien en lo que es el centro de atención con la postura correcta, ¿no? Pero siempre he utilizado palabras sencillas, palabras que la gente pudiese entender siempre. Dejarles entrever lo difícil que sería, esto me daba mucho resultado. Lo difícil que ellos lo tendrían el ser funcionarios sin la intervención de nuestro centro, porque teníamos un índice muy grande de aprobados. De hecho, pues posiblemente algunos de vosotros os acordaréis del Instituto Adams. Entonces era el instituto que nos respaldaba con temarios y todo esto, que era lo más prestigioso que había en España en cuanto a oposiciones al Estado. Pero como último, y antes de hablarles de precios, yo lo que hacía era les hacía soñar. O sea, todo lo que después he ido aprendiendo con el network marketing, con palabras, con etiquetas y con todo, yo eso ya lo hacía, pero lo hacía porque eran cosas que me daban resultado. Yo veía me acuerdo que en aquella época, por ejemplo, las mujeres, las chicas, ya se presentaban a las oposiciones de Policía Nacional, de la Guardia Civil, y nosotros teníamos unos dípticos súper chulos pues, por ejemplo, con una chica vestida de policía, con su gorrita, con su coleta aquí por detrás y tal. Entonces, yo eso siempre lo dejaba de forma disimulada encima de la mesa, pero siempre en la visual de la persona, porque en el momento del cierre, eso me daba un poder tremendo, el que la persona, estando por décimas de segundo, decidiendo si se iba a gastar el dinero o no, el que esa chica estuviese, o ese chico, estuviese viéndose reflejado en la fotografía que tenía ahí encima de la mesa, era crucial para administrativas, para auxiliares de hospitales, o sea, preparábamos todas las oposiciones que se hacían en España. Entonces, el que ellos pudieran verse reflejados en esa fotografía les hacía volar. Y la decisión para que fuese positiva ganaba muchos enteros viéndose en las fotografías. O sea, por ejemplo, el hacer que las personas sueñen es fundamental. ¿Me pasas, por favor? Bueno, la postura te da el conocimiento sobre todo, o sea, el que tú tengas el conocimiento de lo que estás haciendo. Yo en aquella época me molestaba mucho, de verdad, en leerme los temarios, en saber las pruebas físicas que tenían que hacer. O sea, yo siempre hablaba con una seguridad tremenda y con argumentos tremendos. Muchas veces incluso me resultaba chocante algunas palabras que utilizaba e incluso a la gente les chocaba por lo joven que veían que yo era. Entonces había palabras que abultaban incluso más que yo y la gente se quedaba como diciendo, este chico la verdad es que no sé los años que tendrá, pero sabe un montón. Entonces, el que nosotros tengamos el conocimiento en la industria, el conocimiento en nuestra compañía, el conocimiento en los productos que manejamos, en el plan de pagos, todo eso nos está dando una confianza a la hora de hablar brutal, pero sobre todo la confianza en nosotros mismos. El que nosotros tengamos todos estos conocimientos va a hacer que empecemos a confiar más en nuestros argumentos,
estar más seguros en lo que decimos. Y esto poco a poco se va impregnando dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ADN, y de verdad que es algo fantástico cuando tú empiezas a hablar de cosas que te salen ya de por mano, ¿no? Que las tienes ya metidas dentro de nosotros. No sé si te has pasado una, Miriam, anterior. No, para atrás. ¿Otra más? Ahí, en el cierre. Bueno, cuando yo hablaba todo esto en la casa, evidentemente se creaba un ambiente de mucho silencio que tampoco me lo podía permitir mucho. O sea, entonces lo importante a la hora del cierre, y de verdad que he visto compañeros que yo muchas veces me reía cuando les veía hacer artimañas para decirles a las personas que tenían que pagar. O sea, yo recuerdo ver visitas de algunos compañeros que, así como intencionadamente, se les caía la carpeta y los contratos de otras visitas anteriores y rodaban los euros por allí para que la persona se diera cuenta de que algo había que pagar, que este señor traía dinero, ¿no? Yo eso para mí me ha parecido siempre una bobada y siempre he sido muy directo a la hora de los cierres y de hablarles del dinero. Con naturalidad, mirando a los ojos a las personas y con mucha postura, con la postura correcta. Rellenaba el silencio que se producía y se sigue produciendo, porque una vez que les hablas de lo que cuesta y todo esto, se produce un silencio. Yo les lo rellenaba pues haciéndoles preguntas. ¿Sabes el sueldo de un funcionario? ¿Sabes el horario de un funcionario? Claro, en aquella época ser funcionario, y Miriam lo sabe porque ella sacó sus posiciones también, pues era lo más, o sea, era algo a lo que aspiraba muchísima gente, ¿no? Entonces, les hacía estas preguntas y siempre, siempre con los dípticos en su visual. O sea, que esos silencios, décimas de segundo que ellos utilizaban para pensar, para que los padres se mirasen el uno al otro y los dos luego mirasen al hijo para decir, a ver, ¿tú lo quieres hacer? Y el chico que no dejaba de mirar el díptico y ver a aquel muchacho con su gorra o vestido o con el casco de bombero o todo esto, decía que sí, pero vamos, sin dudarlo. El cierre tiene que ser natural y tienes que estar apelando siempre a las emociones que produzcan un estado de ánimo positivo, siempre ensalzando los beneficios de lo que tienes para combatir los prejuicios que siempre van a estar ahí, porque en aquella época, claro, a lo mejor el muchacho no era un buen estudiante y a lo que iban los padres siempre, pero no me vas a hacer lo que ya me hiciste con aquello o con lo otro, ¿entiendes? O sea, siempre pasaba esto, pero cuando tú les hablas a las personas con la sinceridad y cuando hablas con el corazón, de verdad que se produce mucha magia, muchísima magia. ¿Me pasas a la siguiente? Bueno, importante para nuestro negocio. Hay gente que lleva escrito en la mente, te necesito. Error, esto te debilita mucho. Las personas percibimos rápidamente la mentalidad de escasez, siempre. Yo, fijaros, y lo reconozco aquí públicamente, yo ha habido momentos en algunas oportunidades que, sobre todo vendiendo cursos, semanas, porque ha habido momentos buenos y momentos muy malos también. Y había veces que cuando llegaba a una provincia, yo sabía que al terminar la semana mi bolsillo iba a llevar dinero para casa seguro, pero al principio de la semana no tenía, prácticamente había llegado casi con lo justo en algunas ocasiones. Entonces, había veces que concertabas visitas y no tenías absolutamente nada. Y a partir de llegar a las casas y todo esto, que empezaba la maquinaria a engranarse, empezaban a suceder las cosas y empezaban a venir los resultados, ¿no? Importantísimo, no te impliques emocionalmente en un resultado.
yo esto lo aprendí también desde el principio, tanto si es un sí como si es un no. Tu trabajo ya lo has hecho, ya lo has hecho. No te vengas abajo porque te digan un no, porque un no no es un no. Yo también lo aprendí vendiendo cursos. Yo recuerdo que muchas veces yo me iba de la casa con el no y en muchas ocasiones me llamaban del centro, porque antes, al principio no teníamos móviles, pero luego cuando vinieron los móviles, ahora os cuento, llamaban al centro, Mariano, que me has llamado de una visita que has hecho, que quieren que vuelvas. Bueno, yo, a ver, se lo había dejado todo tan bien que me iba con pena de que me hubieran dicho que no, pero les había sembrado tal duda de lo que se estaban perdiendo que muchos se recuperaban. Pero además, cuando ya empezamos a tener los móviles, aquello para mí fue magia. Fue magia porque salía de la casa y muchos, pero os hablo de muchos, a los 15, 20 minutos ya me estaban llamando, oye, ¿estás muy lejos de aquí? Es que mira, me lo he pensado y que sí, que lo voy a hacer. Y yo me cogía y me daba la vuelta otra vez para volver a la casa y ya tiro hecho, claro, pues ya el trabajo ya todo lo había hecho. No te olvides de algo. Nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Pensarlo siempre y llevarlo siempre grabado en vuestra mente. Tenemos algo maravilloso, algo que puede cambiarle la vida de tal forma a una persona que no podemos desistir de que ellos estén. Tienen que estar con nosotros. Tenemos que tocar su vida. Tenemos que arrastrarlos, tenemos que traerlos, aunque nos cueste. Y si nos dicen que no, no importa. Volvemos a insistir. La lista tiene que estar viva. No quites a nadie nunca de tu lista. Las circunstancias, como os he dicho al principio, las circunstancias cambian. Hoy te pueden decir que no, porque han tenido un mal día o porque están muy bien. Yo concretamente, yo cuando vi el network marketing al principio, que fue Amway, me iba tan bien en los cursos y no le presté atención para nada y pasaron años. Y fijaros que a la primera persona que yo vi encima de un escenario fue a Luis Costa. O sea, un monstruo. O sea, yo creo que de lo mejor que ha habido en la historia del network marketing. Y sin embargo, no era mi momento. Entonces eso lo tenemos que pensar. Las listas tienen que estar vivas siempre. Esa persona que tú metas ahí no la quites nunca, porque sus circunstancias van a cambiar tarde o temprano, de verdad. Bueno, me pasas a la siguiente, ya vamos a terminar. Chicos, el seguimiento. Para mí, el seguimiento cuando vendía cursos era fundamental. Y era fundamental por una cosa, porque mi venta era intangible. ¿Os suena? ¿Os suena? Era totalmente intangible. O sea, a mí me daban 300 euros, lo que en aquella época eran pesetas, pero bueno, el equivalente a 300 euros por un papel. O sea, un papel que les dejaba ahí, una matrícula firmada. Con lo cual, cuando yo me iba, pues les verían muchas dudas, evidentemente. Muchos llamaban al centro preguntando que ha estado un señor allí, que se llama Mariano Villaraco, si le conocían y tal. Evidentemente, siempre el centro nos ha respaldado en todo, evidentemente, ¿no? Y la gente se quedaba tranquila. Pero el demostrarles a un cliente, a un prospecto, que todo lo que tú le has prometido lo estás cumpliendo, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Es lo mejor, de verdad. El que si tú has prometido que van a recibir el material de estudios en tan fecha y la reciben. O sea, yo, fijaros, lo que hacía era, inmediatamente de que me iba de la casa, yo llamaba al centro para dar los datos. Y del centro les hacían una llamada. Sobre todo para quitarles la duda, porque también en aquella época había muchas estafas, también, entonces, bueno, pues todo esto había que llevarlo muy, muy bien. Pero era importantísimo que yo hiciera un buen trabajo allí, primero, porque me iban a pagar el 50% de la matrícula a mí en mano, y ese 50% de la matrícula era mi comisión. O sea, imaginaros si yo tenía que sacar de mi boca cosas como para hacerlo todo bien y que la gente se quedase tranquila. Pero también porque la segunda parte de mi comisión era cuando ellos recibían el material de estudios, o sea, 3, 4, 5 días después.
que era un contrarreembolso. Entonces yo todo lo tenía que dejar transparente, sin exageraciones, o sea, todo perfecto. Muchos incluso, cuando yo les llamaba a los 2 o 3 días para decirle que ya estaba entregado la matrícula, que ya estaba todo en marcha, me hacían preguntas. ¿Por qué? Porque en esos 3 o 4 días se habían cruzado con el cuñado de turno. ¿Os suena el cuñado? Pues eso. Todos tenemos un cuñado, todos tenemos fantasmas a nuestro alrededor que les molesta que seamos mejores en nuestra vida, no mejores que ellos, sino mejores nosotros en nuestra vida, que avancemos, que queramos ser mejores personas cada día. Entonces, yo enseguida les llamaba, les decía que estaba ahí, que todo estaba en marcha y que tranquilo, que el material iba a salir enseguida. Bueno, pero ¿qué pasa? Que nuestra venta era totalmente intangible. Entonces el trabajo lo tenías que hacer siempre muy bien, muy bien. Yo tenía que dejar todo el camino hecho para que todo el ciclo de la venta se cumpliese. Y es más, yo os puedo decir que en muchas ocasiones yo he recibido incluso regalos en Navidades de personas que han aprobado las oposiciones y las mandaban al centro. Yo he salido de las casas con la matrícula hecha, con el maletero lleno de cosas, de naranjas, de lechugas, no os imagináis cómo yo llegaba a la casa con el maletero lleno de cosas, porque lo que yo quería hacer eran amigos, ahí. O sea, ¿quería hacer una venta? Sí, era el objetivo, pero yo quería hacer amigos. Yo quería que si me llamaban en una ocasión, se acordaran de mi nombre, y que si yo les llamaba, se acordasen de mi nombre, y que sacasen sus oposiciones gracias a que una persona en un momento determinado insistió y puso todas sus habilidades encima de la mesa para que ellos dijeran sí. Con el network marketing pasa exactamente lo mismo. ¿Me pasas a la siguiente? Ya vamos a ir terminando. Con el network marketing pasa exactamente lo mismo. Nosotros cuando insistimos a una persona, aunque a esa persona les suene a pesado, bueno, les queremos, yo qué sé, meter un gol, queremos arrastrarlos a un negocio piramidal, no sé qué, para sacarles dinero, y nosotros seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. ¿Cuántos cientos, miles de casos hay en las historias? Porque el network marketing es historias, 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 historias de personas que al principio dijeron que no porque no se fiaban, y les ha cambiado la vida de una forma tan espectacular que no tienen más que agradecer a esta industria y a la persona que insistió en su momento en que vieran este negocio. El network marketing para mí me ha dado todo, o sea, de verdad, como vendedor de cursos lo he disfrutado muchísimo, pero como networker he disfrutado muchísimo más todavía. Pensar una cosa, el network marketing es un ente vivo, es un ser vivo. Nos quiere echar del camino, de verdad, nos quiere echar del camino. Siempre se está riendo de nosotros y nos está poniendo a prueba y nos está diciendo, pero ¿dónde vas? Iba a decir una cosa, pero Piltrafilla, ¿dónde vas, Piltrafilla? ¿Dónde vas con esas ideas tan grandes de sueños y tal? Si tú no vales, esto no es para ti. Y además pone personas a nuestro alrededor que se confabulan para que nos echen del negocio. Y qué pena, cuánta gente hace caso a esas bla, 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 bla de personas que les están influyendo y los están echando del camino. Y se están perdiendo muchísimos diamantes por ahí que harían una carrera extraordinaria sencillamente porque no aguantan los primeros envites de este negocio. Al network marketing no le gustan los débiles, no le gustan. Es un espejo donde verás cómo te ven los demás. Hacerme caso. Enseguida vas a perder credibilidad social en tu entorno. Lo vas a perder. Enseguida van a estar diciéndote, ya te han engañado, te has metido en una pirámide, te has metido no sé qué, ahí solo gana el de arriba.
Esto es así, nos ha pasado a todos. Y lo triste es que mucha gente se olvida y lo deja. Y perdemos, y pierden ellos sobre todo, pierden la oportunidad de cambiar su vida de una forma radical. El network marketing nunca te va a dar nada para lo que no antes estés preparado. Esto Miriam nos puede hablar mucho de ello. Para estar donde está Miriam ahora mismo, para ser triple diamante, ha tenido que resolver seguramente, no seguramente, estoy seguro, es la persona que más dificultades de los que estamos aquí ha tenido que resolver. El triple diamante no se regala, no, el network marketing no te regala nada que tú no te merezcas, eso lo tengo clarísimo. A las personas más seguras las produce inseguridad, los vuelve peleles, ya sean directores de banco, ya sean arquitectos, ya sean ingenieros, ya sean las personas más poderosas. Cuando entran en el network marketing, pierden pierden el suelo, se quedan con los pies colgando, no saben dónde están. Eso hay que vencerlo. Y sobre todo, primero es el esfuerzo sin apenas recibir. Y esto también Miriam sabe mucho de esto. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero después vas a recibir todo lo demás sin apenas esfuerzo. Entonces, bueno, como veis, me apasiona mi profesión, la que me inició en el mundo de las ventas. Aprendí muchísimo y me apasiona muchísimo el network marketing porque es mi vida, es para lo que estoy hecho y para lo que quiero seguir estando. Así que, bueno, pues he hablado demasiado, yo creo. Nunca hablas demasiado, Mariano, nunca hablas demasiado. La verdad es que es un lujazo volverte a escuchar y sobre todo, bueno, luego te enviaré porque te lo tengo aquí apuntado, pero quería dejar pasar la de hoy porque sabía que esa humildad, ese respeto hacia lo que haces, esa profesionalidad, si es que habla por ti, esa es una pasada. 1.000 millones de gracias. La primera de todas las que nos esperan porque yo sé que, bueno, que eres increíble. Es que primero eres experiencia, yo siempre digo, madre mía, lo que nos ha costado aprender en ventas. O sea, la cantidad de veces que hemos estado trabajando y que hemos estado haciendo y que íbamos aquí, vamos allá, y ahora tú me recordabas a las 12 de la noche y a la hora que hiciera falta, porque es tu profesión, es a lo que tú te dedicas, es tu pasión, entonces no tienes límites. Mil gracias por estar, mil gracias por estar. Gracias a No nos, vosotros. yo sé que hay 2 o 3 personas que voy a dar paso, todo y que son las 11 y ya sé que es tarde hoy, pero yo creo que Antonio y Liliana y Lina, que os tengo por aquí, algo le tenemos que decir a este hombre, porque es que no nos podemos ir sin darle las gracias directamente. Yo sé que vosotros se lo vais a dar. Toda vuestra sala, vamos rápido, vamos rápido. Mariano, muchísimas Hola, gracias. Antonio. Hacía tiempo que esperaba una... Me voy a quedar la cámara porque sigo teniendo problemas. Hacía tiempo que no escuchaba una formación tan buena. Me he sentido tan identificado y me he visto tan reflejado porque yo he pisado tantas y tantas y tantas cocinas. Bueno, Mariano, necesitamos tenerte al menos una vez por semana. Una vez por semana. Piénsatelo. Yo sé que vas a disfrutar mucho y bueno, es que lo necesitamos, ¿sabes? Hazlo por nosotros. Hazlo por nosotros y que lo haga por él, porque se tiene que volver a sentir y volver a creer. Y te lo digo, Mariano, porque te entiendo, ¿eh? Te entiendo. A mí me ha pasado. Yo he necesitado volver a encontrar eso, no sé, ya me entiendes, Sí, ese no sí. sé. Entonces, Como bueno, diría Luis Costa, eres un monstruo. exacto. Liliana, ¿qué le tiene que decir? Espera, espera. Lina primero. Venga, Lina, Lina, mi Primero niña. Lina. Oye, mira, tenía tantas ganas, Mariano, de escucharte. Se lo había dicho a Miriam, tenía muchísimas ganas. Y estoy deseando que lo graben para volverlo a escuchar, fíjate. Me alegro mucho. Eres una pasada, de verdad. Tenía muchísimas ganas y creo que te vamos a tener mucho por aquí y nos vas a poder enseñar mucho.
Muchas gracias, Mariano. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Liliana, ¿qué le tienes que decir a tu marido? A ver. Yo lo único que digo es que él tiene que salir al ruedo. Si no, y ahí no, hoy no demostró lo intenso que es. Después que no me diga que soy la intensa yo, ¿eh? Es muy intenso. Mira la hora que es y él todavía ahí echando la conferencia. Liliana, es que él lo necesita. Sí. Y yo le digo a él, esto es lo que a ti te hace vibrar, es lo que te hace vivir. Entonces tiene que empezar a meterse, porque si no, imagínate, no. Y yo solamente verle los ojitos así que está tan feliz, tan contento, de verdad. No. Gracias. Es una pasada, sois increíbles. Sí, lo vamos a hacer, lo tenemos muy claro. Liliana, te lo vamos a robar más. Róbemelo, tranquila. Venga, eso. Vamos a preparar cosas en conjunto, todos. Claro que sí, claro, qué guay, sí. Qué chulo. Tenemos ya ganas y la verdad es que Antonio ya está apuntando. O sea, yo para mí que ya, o sea, va a ser colgar y daros fecha, ¿eh? O sea, que no lo conocéis, Antonio, lo cierra, lo tiene asumido. Bueno, familia, venga, va. La verdad es que ha sido increíble. Muchísimas gracias a todos por estar, de verdad que sí. Mariano, la primera de las que nos esperan, que van a ser muchísimas, y la próxima o la siguiente será con Liliana, seguro, los dos, que va a ser súper chulo y que tengo muchísimas ganas de conocer en persona a Liliana. Voy a venir a veros, y a pegaros un achuchón y a cerrar ese diamante, porque vosotros sois diamantes, pero bueno, pero ya te lo he dicho. Un besazo enorme, no sé si quieres decir algo. Nada, muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí. Y bueno, sobre todo porque vosotros también me estáis animando mucho a hacer cosas, ¿no? Y esto es recíproco. Nos tenemos que realimentar todos unos a otros. Sí. Claro que sí. Pues ahí estamos y lo vamos a hacer y vete preparando ya la siguiente porque ya te queremos aquí. Te queremos aquí en el escenario, pero ya. Venga, familia, muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos en los almuerzos, nos vemos en el próximo Zoom y pues sobre todo, día tras día, noche tras noche, vamos a pasar a la acción. Importantísimo. Un besazo a todos, buenas noches, nos vemos mañana. Besitos.